¿Ven la pantalla, ven la presentación? Sí, doctor. Chévere, entonces bueno. Hablemos entonces de búsqueda eficaz en literatura, esta vez con unos pequeños cambios en esta clase con respecto a las previas. Vamos a ver viendo por qué. Bueno, esta primera pregunta que yo siempre la hago, yo he estado por terminar esta lámina, pero es que es necesaria, a pesar de que es medio pero grullo para poder hablar todo el mismo idioma. Como les dije en la reunión, esta clase de hecho la incluimos en el programa porque realmente ustedes vienen con bastante heterogeneidad en búsqueda de información. Hay a veces unos que saben mucho, otros que saben nada, otros saben algo. Entonces la idea es más o menos que homogeneicemos la búsqueda de información para que sea mucho más eficiente la pasantía. Entonces lo importante es decidir qué hacen ustedes cuando van a buscar información médica. Si tienen la mayor cantidad de referencias bibliográficas que puedan, tener todos los artículos que existen en el mundo sobre un tema o la mejor referencia. ¿Quién me contesta? ¿Qué busca? Bueno, doctor, yo me recuerdo cuando estuve en la rotación en el primer año, cuando veíamos las clases con la doctora Julie, utilizamos PubMed. Exacto. Y a partir de la búsqueda de PubMed nos hacíamos preguntas y a partir de ahí buscábamos palabras clave. Okay. Y bueno, de ahí desglosábamos los artículos que más se parecían a lo que estamos hablando. Okay. Es Alejandra la que está hablando, ¿no? Sí, doctor. Okay. Sí, bueno, pero justamente esa búsqueda es tratando, no necesariamente buscando toda la información que hay, sino lo mejor que te conteste la pregunta que te vas a hacer. Hay un concepto que necesito que tengan claro, que es el factor de impacto de la medicina clínica. ¿Alguien sabe qué es eso? El factor de impacto del artículo, ¿no? Es cuántas veces es citado o cuántas citas tiene, que nos da un indicio más o menos de que exactamente. Exactamente. Eso por supuesto es variable. El factor de impacto antes se calculaba. De hecho, hay factor de impacto de la revista. O sea, cuando tú publicas una revista, ¿qué tantas citas? O sea, porque revistas más importantes, generalmente la gente tiende a leerlas más y a citar más esos artículos que revistas desconocidas. Pero está el propio factor de impacto del propio artículo, que es el artículo cuánto se cita. Es relativo porque depende. Si yo lo publiqué ayer, es muy difícil que mañana tenga 30 citas, 60 citas. Si es un artículo que tiene mucho tiempo publicado, tiene más de un año, debe tener más citas y depende también de la patología, si la patología es frecuente o no frecuente. Por eso es que el número de citas, la N del número de citas necesarias para que un artículo sea bueno o sea por lo menos revisable, no existe. Eso va a depender del, porque si es una enfermedad cardiovascular, la enfermedad cardiovascular en general va a haber muchos trabajos. Entonces, ponérsele un trabajo que no tiene citas, que ya tiene más de 5 años y no tiene citas, tú dices, este artículo no debe ser bueno. Tú tiendes a buscar los artículos que tienen más citas. Entonces, no hay una cantidad mínima, pero lo que tienen que estar pendiente cuando te hacen la búsqueda, y aquí justamente en esta búsqueda de Google Académico, se ve entero, se ve aquí abajo cuántas citas tiene. Una de las ventajas que tiene Google Académico es que te permite eso. Doctor, no sé si todos, pero yo sigo viendo la primera lámina, la de la asistencia. No se me pasa. Ya, ok. Ya. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, chévere. ¿Ya ves otra distinta? Sí, la veo distinta, pero no está aumentada, está en presentación. No está en presentación. Sí, pero ¿qué estás viendo ahorita? Descríbemelo. La del factor de impacto de la medicina clínica. No se está moviendo, ya. Déjame compartir la presentación. Pero debería verse. Ya. Vamos a compartir toda la pantalla y así facilitamos la vida a esto. El problema de Google Meet, que a veces es un rollo compartir. Ahora vemos un cuadro. Una tabla con poco número. Eso es lo que quiero que vean. Estos datos son bastante viejos, pero lo que quiero es que vean más o menos lo difícil o imposible que es tener toda la información. Esto que ustedes ven en la columna son la cantidad de artículos
que publica una revista. Entonces, y como se dan cuenta, hay más de 1000 revistas, y esto está ordenado más o menos entre el factor de impacto que tienen las revistas más importantes hasta las que tienen menos factor de impacto. Y dense en cuenta que es imposible que un ser humano pueda estar actualizado en toda la información biomédica, por eso hay que seleccionar. Pero hay un detalle importante a la hora de seleccionar, que ustedes a veces tienen el problema, aunque ahorita con los traductores no es tanto rollo, pero tienen muchas veces la tendencia a buscar artículos en español. Y es importante, porque los artículos en español, sobre todo latinoamericanos, nos dan data local. Pero si tú te limitas a los artículos solamente en español, te vas a perder una gran cantidad de información. Lamentablemente, los artículos en inglés todavía mantienen el 80% de la información, están en artículos en inglés. Entonces hay que leer inglés técnico, o por lo menos un buen traductor. Esto lo conocen. Sí. Google Académico ha mejorado mucho en los últimos años. Google Académico era antes bastante básico, ahorita es casi tan bueno como PubMed. Una cuestión buenísima de Google Académico es que te permite dos cosas. Uno, medir el factor de impacto del artículo. Y dos, te da los artículos relacionados. Muy fácil, es mucho más fácil lograr conseguir, no siempre se obtiene, pero es más fácil a través de Google Académico lograr conseguir el artículo original. Porque te dice artículos relacionados, te da primero artículos relacionados, que son los artículos incluso que se parecen a él, y te da las diferentes opciones de las plataformas donde el artículo está publicado. ¿Esto lo conocen? Sí. Esto es Víreme. ¿Lo conocen? Yo no lo conocía. Okay. Víreme y Lilacs son dos bibliotecas físicas, así como la Rocha de la Universidad Central de Venezuela, son dos bibliotecas físicas que existen en Brasil. De hecho, cuando yo estudié medicina, generalmente las revistas que se publicaban se mandaban una copia para allá, y es el mayor centro de información biomédica iberoamericana. En el caso de Lilas es latinoamericana y el Caribe, y Víreme incluye España, Iberoamérica. Pero más o menos son artículos parecidos. De hace unos años para acá tienen sus propios buscadores. Es importante, son tan buenos como Cielo, las bases de datos son similares a Cielo, pero no son siempre exactamente igual, porque cada una de esas son index aparte. O sea, tú tienes una revista y la revista tú la indexas en index. O sea, Lilacs, Víreme, Cielo, Acereme, que es aquí en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cuando estás buscando información, quieres cubrir toda la información, tienes que usar este buscador y este buscador para cubrir todo lo que es Latinoamérica y el Caribe e Iberoamérica. Eso van bien, ¿no? Me van captando. Sí. Chévere. Una de las cosas que quiero que vean es aquí esto que dice Deck Mesh, que eso lo voy a hablar más adelante, que son más o menos en español es Deck y en inglés es Mesh. Eso lo hablamos en unas láminas más adelante. Cielo, me imagino que la conocen. Sí, es así. Cielo a veces tiene muchas fallas, la plataforma sobre todo Cielo Venezuela, pero es bastante similar a las anteriores, a las previas. No limita que lo busquen en las otras, como les decía, porque no están el 100% de las revistas que están en una, no están en otra, pues son índices separados. Entonces tienen que hacer las búsquedas, si quieren información de estos lares, tienen que buscar en las tres. Esta me imagino que es la que más conocen. Sí. Dense en cuenta que aquí esto también es un buscador basado en una base de datos. La base de datos es Medline, que es una de las bases de datos más grandes a nivel mundial de información biomédica. Por eso es que es imposible no hablarlo. No es porque sea gringo o no sea gringo, simplemente porque es la más grande. Dense en cuenta que aquí abajo también hay una cosa que se llama Mesh Database. ¿Algunos conocen los términos Mesh? Sí, son como términos para segmentar, como and, or. No, eso es una búsqueda booleana. El término mesh son los medical subheadings. Esos son como las palabras claves. Pero la diferencia es que las palabras claves, y en español serían términos DEX, que son los descriptores de salud, son antes cada autor decidía cuáles eran las palabras claves de su artículo. De hecho, todavía te lo exigen. Palabras claves, las que tú sugieres. El problema es que tú podrías decir en mi artículo, yo creo que mi palabra clave es cáncer y para ti es enfermedad oncológica y estamos hablando de lo mismo.
Entonces, los términos mesh y dex lo que hacen es estandarizar para mejorar la búsqueda. Entonces, tú tienes que primero hacer la búsqueda del término que tú crees y él te dice cuál es el término equivalente aceptado para la búsqueda. ¿Me entienden? Entonces, ahorita vamos a hacer la práctica. ¿Eso me lo entienden? Sí. Ok. ¿Esto lo conocen? Sí. Ok. Cochrane es lo mejor que existe desde el punto de vista de calidad de evidencia. Pero Cochrane está dirigido a toma de decisiones terapéuticas, principalmente. A veces diagnósticas, pero solo terapéuticas. Contestar preguntas, así como hacemos en la revista, de, qué sé yo, aquí dice, si se puede usar ivermectina, esto es viejo, por supuesto, se puede usar la ivermectina en COVID-19, ese tipo de cosas te las contesta Cochrane. ¿Cuál es el defecto de Cochrane? Que como son metaanálisis, no necesariamente está totalmente actualizado. Tú puedes hacer una búsqueda y no tienen información o tienen información ya hace unos años porque incluso los metaanálisis los repiten con cada regularidad cierto tiempo a medida que va saliendo información, pero tienen que esperar que primero salga la información. Entonces no todo te lo puede contestar Cochrane. Cochrane tiene la ventaja que lo que tú leas, tú puedes tener la confianza de que tiene un peso de la evidencia bastante bueno y tiene un análisis de alta calidad. Tú puedes confiar. Ustedes pueden confiar en los artículos que salgan de aquí de Cochrane. Análisis de medicina interna, esto no se lo traigo tanto por la revista. Es una revista importante, pero se los traigo sobre todo por el apartado que dice ACP Journal Club. Esta revista, esto es lamentablemente no es gratis, a menos que seas miembro ACP, que por cierto ustedes pueden ser miembros ACP siendo estudiantes. Pueden tener acceso a este tipo de artículos. Eso es un tipo de artículo que para el nivel de ustedes es muy bueno porque les mastica la información. Vean aquí, esto es una sola hoja que te resume este artículo. El estudio SPIRIT, que es disminución de la presión sistólica por debajo de 100 versus la disminución por debajo de 140, que esto es algo que está ahorita en boga justamente en tratamiento de hipertensión, eso lo van a ver cuando van a hipertensión, en pacientes con alto riesgo cardiovascular con o sin diabetes o un ictus previo. Entonces, un ensayo aleatorizado, doble ciego, abierto. Entonces, aquí en una sola hoja te hacen, primero te califican por estrellitas el factor de impacto de esa en cada una de las áreas. En medicina interna, cada una de estas letras te dice sobre todo el impacto en ciertas especialidades involucradas. Esto es General Medicine, endocrinología, esto es cardiología. Entonces aquí te dice más o menos cómo estructuran el estudio, aquí te dicen te resumen los resultados y en el comentario te hacen un análisis tomando en cuenta otras referencias de los resultados, pero crítico. O sea, diciéndote, mira, estos sí es unos resultados que tienen valor y te hacen una conclusión. Que si tienes que tomar en cuenta que realmente en los pacientes con tratamiento intensivo hay menos eventos y te pueden dar incluso las críticas del artículo, que eso por supuesto el artículo original no lo hace porque nadie se va a echar tierra a su propio artículo, pero esto sí lo hace. Entonces esto es una buena manera que ustedes aprendan a hacer análisis de la información biomédica de manera rápida a través de esta plataforma. ¿Esto lo conocen? Sí. Chévere, ustedes saben bastante. Esto lamentablemente no funciona muy bien. Ahorita ha tenido bastantes fallas porque por supuesto está el equilibrio entre la parte ética de si se debe usar o no se debe usar. Por supuesto los que llevan esta página en Rusia aplican lo que dice aquí abajo, removiendo las barreras para el conocimiento, para el avance de la ciencia, para establecer la ciencia, porque supuestamente supuestamente no, es una cosa que es cierta, el conocimiento es un bien universal. Pero hay el detalle que tener una página web, tener una publicación, tener gente que arbitre una página, que corrija los trabajos, tiene un costo y alguien tiene que pagarlo. Entonces, publicar artículos 100% gratis, entonces crea también una limitante en que sea sostenible. Ahorita hay una ventaja que son las plataformas JS, que son las Open Journal, el sistema de revistas abiertas que son gratis para el lector
Ahorita felizmente la mayoría de los artículos están en OJC, perdón, en ese tipo de plataforma. Ahorita se consiguen muchas más publicaciones gratis que pagas. Pero claro, alguien lo paga. Tú tienes artículos que donde paga el lector y el que publica no paga nada, y en estas Open las paga el que publica, o sea, el investigador paga. En países como Venezuela eso no funciona tanto, pues no tenemos real para publicar, pero en otros países donde investigan, el presupuesto de investigación incluye el costo de publicación. Entonces por eso ustedes ahorita pueden comenzar a conseguir en PubMed más artículos libres que hace pocos años. Y eso es porque hay un acuerdo internacional, e incluso se dividen. Publicó un artículo, les digo, dependiendo de la revista puede salirte fácil en $4,000. Un artículo. Entonces, vean lo que costaría, pero bueno, si está metido en un presupuesto de investigación, es más sencillo. Hay incluso países donde están exonerados al pago, dependiendo, eso es un acuerdo internacional que hay. Hay países que pagan menos, hay países que pagan el 100%, hay países que incluso no pagan nada. Por supuesto, eso depende del PIB de cada país. Venezuela, como por supuesto sus estadísticas a nivel internacional están medio maquilladas, pagamos en el 50% cuando deberíamos pagar menos, pero bueno, son una cuestión de cómo se llevan la información. Si tú entregas una información falsa que pareciera que todos estuviéramos bollante, entonces te van a exigir que pagues más. Pero bueno, esa es la situación. Pero bueno, ¿saben usar Sci-Hub entonces? ¿Hay alguien que no sabe usar Sci-Hub? Yo no sé, doctor, yo nunca he usado esta página. Nunca lo he usado, bueno, ahorita te enseño. Esto es una de las cosas que les decía también el primer día. ¿Dónde buscas información? La información la vas a buscar dependiendo de lo que necesites. Ustedes estaban hasta julio aquí en este primer nivel, estudiantes y profesorados en el área médica. Biomédica, porque ustedes estaban con información muy básica. Ustedes necesitaban conceptos, necesitaban etiopatogenia, necesitaban fisiopatología, ese tipo de conocimiento. Y eso, por supuesto, pasa por una investigación documental de un tema y actualizaciones. Eso generalmente está en los libros. Pero ahorita, ya a partir de ahora, ustedes tienen que estar a nivel de profesionales clínicos porque ya ustedes tienen que abordar al paciente desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Y entonces ustedes tienen que hacer para eso una cosa que se llama pregunta clínica especializada o esquema PICO, que es lo que me imagino que algunos hicieron en tercer año. Algunos saben que, alguien no sabe qué es PICO. Yo, doctor, no, yo no sé mencionar. ¿Quién es yo? Dame tu nombre. María. María. Okay. Chévere, ok. Y el tercero, yo son para investigaciones más exhaustivas, vamos a quedarnos en los dos primeros niveles. Entonces ya ahorita deberían comenzar a guardar los libros y buscarlos para búsquedas específicas, y ya de ahora en adelante deberían hacer solamente esto que está aquí. El esquema PICO es esto. El esquema PICO es como tú te haces preguntas, tú tienes una duda, por ejemplo. Ayer yo estaba preguntando el uso de la doble antiagregación. Entonces cuando tú haces una búsqueda, tú tienes que ver cuál es el problema, cuál es el paciente. Entonces tú quieres saber la disminución del riesgo cardiovascular o del riesgo de ictus, del riesgo de ACV, o en prevención primaria o en prevención secundaria, por ejemplo. ¿Qué intervención? ¿Con qué? ¿Con qué? Con aspirina, clopidogrel, o con los dos, o con cualquier antiplaquetario. Comparándolos, comparas que aspirina versus clopidogrel, aspirina versus placebo, clopidogrel versus placebo, aspirina. Entonces tú vas combinando allí y luego buscas cuál es el resultado que buscas. ¿Qué buscas tú? Ver si la gente se muere menos, si le da menos ACV. Así vas estructurando la pregunta. Esto es un esquema general. Hay gente que se pone a hacer prácticas con el esquema PICO. A mí no me interesa tanto que practiquen ni que se lo aprendan. Lo que más o menos quiero que se estructuren en su cerebro, que esto son las cosas que tienen que involucrar en la búsqueda. O sea, tú no puedes poner, yo quiero saber, hablando de antiagregación, yo quiero saber antiagregación, vas a poner en Google antiagregación plaquetaria. Te va a salir una cantidad de información necesaria, basura, buena, mala. Tienes que limitar. La idea del esquema PICO es que la gente haga preguntas con suficientes límites para que la búsqueda sea más exacta y no tengas tanta información inútil. ¿Eso se entiende? Sí. Ajá. Sí. A través de que ustedes se van a hacer la pregunta PICO. Ustedes van a hacer, esto es lo que decía, creo que era Paola,
lo de los conectores. Los conectores no son los términos mesh. Los conectores son los operadores booleanos. No me interesa que se aprendan el operador booleano. Esto necesito que lo sepan para el uso de medicina de inteligencia artificial. Los operadores booleanos son AND, OR NOT, que eso va a depender si tú quieres ampliar o reducir tu información, la búsqueda. Para incluir, yo quiero que incluyas aspirina y clopidogrel, o que sea aspirina o clopidogrel, o que sea aspirina, clopidogrel y no ticagrelor, por ejemplo. Y entonces así hace el motor de búsqueda, hace la búsqueda. Estos son modificadores de la búsqueda que va a depender cómo acumule. Esto no lo vamos a ver a profundidad porque si no se van a confundir. Eso lo van a ir viendo con la práctica. Ya van a ver, no se me angustien. Lo importante es que ustedes tienen que centrarse ahorita al nivel de ustedes en estudios observacionales, ensayos clínicos y metaanálisis. El mejor es el metaanálisis. Eso es lo mejor desde el punto de vista de evidencia. ¿Saben qué es un metaanálisis? Sí, es un estudio que recolecta, o sea, como que varios artículos y los une todos. Ajá, la diferencia es que hay metaanálisis y revisiones sistemáticas. Hay revisión sistemática y metaanálisis. La revisión es un autor que agarró un poco artículos, se los puso a leer y escribió sus conclusiones. Eso es una revisión. Eso tiene poco rigor científico. No es que no sirva, pero es más o menos leer un libro actualizado. Porque el problema es que un libro puede tener un retardo de más o menos 5 años en la información que tiene. Una revisión está muy actualizada porque se publica muy rápido. Tú puedes tener ya una publicación de un artículo de revisión en menos de 6 meses. Pero al fin y al cabo es alguien que se puso a leer la información, un experto, y emite su opinión basada en lo que leyó. La revisión sistemática y el metaanálisis tienen un punto en común que tienen una estructura metodológica de selección y de exclusión de artículos basado en una búsqueda booleana. Es decir, yo quiero nada más los artículos que digan clopidogrel, aspirina, que sean en Medline, que esté este grupo de pacientes, esta población, y tú tienes 10.000 artículos. Y haces un algoritmo, que eso lo vamos a ir viendo el lunes, cómo vas eliminando los artículos que no cumplen tus criterios. A la final comienzas con 1.000 artículos y terminas con 10. Entonces, esos son los 10 porque tienen una estructura, tienen un algoritmo de cómo seleccionarlos. La diferencia es que en la revisión sistemática, esos los metes en una tabla y los comparas visualmente. En el metaanálisis hay una estructura estadística, o sea, tú calculas, vuelves a agarrar, llamas a los autores, le pides a los autores o incluso se los pides a las revistas, porque las revistas ahora están obligadas a publicar la data. Entonces tú puedes pedirlos la data cruda de cada uno de esos trabajos, las unes todas en una sola base de datos y haces un análisis estadístico nuevo. Entonces, en vez de tener un ensayo clínico de 1.000 pacientes, puedes tener un metaanálisis de 10.000 pacientes. Por supuesto, el peso estadístico es mucho mejor. El ensayo clínico son experimentos, por eso estos son los dos mejores niveles. El estudio observacional son estudios importantes, pero que generalmente no contestan preguntas de terapéutica. Generalmente contestan preguntas más epidemiológicas, más desde el punto de vista diagnóstico, más de comportamiento de fenómenos. Eso lo vamos a ver a partir del lunes. Aquí no nos vamos a detener más, pero lo que quiero es que limitemos la búsqueda a estos 3 tipos de estudios. No metamos por ahora, no metamos más. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Ninguno? O sea, sí, pero no sé cómo explicarlo. Sé que es un experimento donde hay que ver si el gato moría o no moría. Eso es una teoría física. El gato de Schrödinger es un gato metido en una caja, que es algo que no se ve, que tiene un veneno. Entonces, ¿tú cómo sabes si el gato está vivo o está muerto? Si no abres la caja no lo sabes. Si no abres la caja no lo sabes, exactamente. Esa sería la observación directa para descubrir si está o no está. Desde el punto de vista metafísico, el concepto es que el gato está en los dos estados. Puede estar tanto vivo como muerto. La probabilidad es exactamente 50 y 50, por lo tanto lo consideran en los dos estados. Pero eso es un concepto metafísico. Desde el punto de vista clínico, pues nosotros no somos metafísicos. De la única manera, si no podemos hacer observación directa, que es el gran problema en la medicina, pues en la medicina todas nuestras observaciones son indirectas. Porque no sabemos qué pasa a nivel microscópico ni molecular directamente. Entonces tú le das un medicamento a un paciente y tienes que esperar a ver qué pasa, pero no siempre sabes por qué pasa. Tú haces observación indirecta. Que en el gato de Schrödinger, ¿cómo sería? ¿Tú cómo sabrías si el gato está vivo o está muerto? Le pones la oreja a la caja,
empujas la caja, rascas la caja para ver si escuchas al gato, pero eso es lo que tú estás presumiendo por una observación indirecta. O sea, si el gato está dormido, tú puedes concluir erróneamente, el gato está muerto. Entonces, tú ahí concluirías no que el gato está muerto, sino no se escucha el gato. ¿Ven la diferencia? Sí. Ajá. Es más o menos, yo doy este otro ejemplo para que vean cómo uno va analizando la información. Si yo tengo una cafetera de este tamaño y tengo nada más 2 tazas y yo lleno las 2 tazas de café, yo puedo concluir que esa cafetera son 2 tazas de café. No. No. Yo lo que puedo concluir es que esa cafetera da al menos 2 tazas de café. Tendría que tener más tazas o abrir la cafetera a ver si queda café. Entonces, cuando ustedes hacen unas conclusiones de los artículos que vayan leyendo, tienen que analizarlos en ese contexto, que la conclusión de los artículos no son necesariamente definitivos ni suficientemente contundentes, porque el artículo solamente puede concluir lo que observó, no puede concluir otra cosa. Entonces, siempre quedan más preguntas que le va a contestar un segundo trabajo, o un tercer trabajo, etcétera, etcétera. Hablando un poco de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, esto de los lo saben mejor que yo, hay muchas plataformas. El detalle es que ustedes escojan las plataformas adecuadas. Lo que ustedes están generalmente más acostumbrados a usar son los chatbots. Y hay chatbots médicos, es cierto, pero no son tan buenos. Hay plataformas que están más dirigidas a medicina o a búsqueda de información desde el punto de vista de investigación. Y aquí les voy a hablar de Perplexity y de OpenEvidence, y de chatbot vamos a hacer un ejemplo con Copilot. Sobre todo esos 3. Ustedes pueden escoger cualquiera que quieran, pero quiero que vean un experimento que yo he hecho con ustedes, no con ustedes específicamente, pero con mis alumnos. Por ejemplo, yo le di a unos cuando comencé con la inteligencia artificial en estas clases para que aprendan a usarlo, comenzamos a hacer con ciertos escenarios clínicos, que es lo que vamos a hacer con ustedes, pero quiero que vean más o menos cómo es el esquema. Esto es una paciente de 26 años que tenía antecedentes de tuberculosis pulmonar y traqueal, que lo confirmaron con biopsia. Le dieron tratamiento, ella mejoró, tuvo una infección por un herpes a los 17 años. Luego de 6 años de esa primera hospitalización por TBC, la hospitalizan con signos meningios y concluyen que tiene una tuberculosis meningea diagnosticada por ADA, por un ADA que estaba en 35, en ese nivel de corte. Pero la paciente, después que se vuelve a ingresar con signos meningios, con cefalea y fiebre, y tenía signos meningios, pero la sintomatología se autolimitó. Esto lo hablamos en la reunión de servicio pasada, justamente un caso parecido. Y la sintomatología a las 48 horas volvió a reiniciar. Basado en eso, nosotros tuvimos una sospecha específica, se le hace una PCR para herpes virus y sale positiva. Eso es lo que hablamos el otro día, es una meningitis de Mollaret. Una meningitis aséptica por herpes virus, pero que se autolimita y vuelve a iniciar. Dense en cuenta que probablemente fue lo que siempre tuvo y no tuvo una TBC meningea. Eso me siguen, ¿no? Sí. Ok. Este caso, yo por supuesto no les di el diagnóstico a los estudiantes y les dije que lo analizaran a través de inteligencia artificial. Yo hice 2 casos clínicos. En este caso clínico yo los orienté más o menos cómo iban a hacer la búsqueda de la inteligencia artificial y los otros no los orienté. Yo quiero que vean los resultados. Venimos a presentar el caso número 1. ¿Lo escuchan? Y este va a tener una resolución mediante ley. Okay. La herramienta que estamos utilizando es AVI. AVI es un asistente virtual con inteligencia artificial para médicos y estudiantes de medicina. AVI se encuentra disponible en formato de chat a través de WhatsApp, lo que hace que el consumo de datos sea muy escaso y nos permite estar familiarizados con su uso. Ahora les estaremos mostrando cómo fue la búsqueda de información con esta herramienta. Inicialmente, como es muy intuitivo que haríamos, adjuntamos en AVI toda la enfermedad actual junto con la evolución intrahospitalaria para ver qué diagnósticos diferenciales nos arrojaba. Interesó este último diagnóstico diferencial, así que bueno, nada, decidimos ahondar más, pero más adelante les estaremos haciendo un resumen de todos nuestros hallazgos
así que perfectamente podemos. Sin embargo, nos llamó muchísimo la atención que la PCR del líquido cefalorraquídeo para Mycobacterium tuberculosis fue negativo. Lo que seguimos investigando en AVI acerca de la sensibilidad y especificidad de estas pruebas realizadas. Y encontramos que el GenExpert, la PCR, tiene una sensibilidad del 50 al 80% y una especificidad mayor al 95%. Mientras que el análisis del líquido cefalorraquídeo tiene una sensibilidad del 60 al 90% y una especificidad del 90 al 95%. Personalmente investigamos acerca de la sensibilidad y especificidad del A y encontramos que esta tiene una sensibilidad del 80 al 90% y una especificidad del 85 al 100%. Viendo el esquema que nos planteó Abby acerca de las otras causas de la meningitis, decidimos descartar el diagnóstico de una meningitis por tuberculosis y nos dirigimos a un diagnóstico de una meningitis viral. Por lo tanto, decidimos plantear el pretest de nuestra paciente. En cuanto a la clínica de nuestra paciente, corresponde la fiebre en el 85 al 95% de los casos, el signo de Brudzinski, que en este caso es más prevalente en la medicina viral, y la remisión espontánea de los síntomas, que en el caso de la meningitis se relaciona más o específicamente con la meningitis viral. En el post-test para una meningitis viral tenemos que vamos a señalar acá ambos lados, el PANDI es positivo, y bueno, por los laboratorios de la paciente, una anemia leve normocítica. Bueno, este fue el caso resuelto mediante la ayuda de la inteligencia artificial. Cerramos con esta frase de Amin Malouf: más vale equivocarse en la esperanza que acertar en la desesperación. Y bueno, esperamos, su libro se llama Los desorientados y nosotros esperamos no haber estado tan desorientados con esto. ¿Qué les pareció? Que estuvo muy bien planteado. ¿Ustedes sabían la información que les dieron ahí? ¿Cómo? ¿Conocían la información que les dieron allí? Lo que quiero es que vean, dense en cuenta que ellos a través de la inteligencia artificial lo que hicieron fue buscar contestarse preguntas específicas. La prevalencia de la sintomatología, así les llamó la atención justamente la remisión del síntoma, que fue al fin y al cabo el dato que los hizo llegar al diagnóstico. No fue simplemente meterle la información a la inteligencia artificial, el caso clínico completo, resuélvemelo. Sino, dame los rendimientos de las pruebas, el rendimiento del líquido cefalorraquídeo, el lado del líquido cefalorraquídeo, y basado en sensibilidad y especificidad, comenzaron a excluir, porque el ADA es un distractor. Pero ten en cuenta que ellos descartaron el ADA basado en el análisis que hicieron, que se lo proporcionó la inteligencia artificial, pero porque lo buscaron específicamente. ¿Me siguen? Sí. Sí. Vean la diferencia con este caso. En este caso yo no les dije nada. Les dije, resuélvanme eso como ustedes quieran con ella. Este es un paciente de 17 años con fiebre, dolor torácico y disnea, un diagnóstico de asma leve, sin otro antecedente, y tiene esa imagen. ¿Qué tiene? ¿Ustedes qué tienen? Así, rapidito. Fiebre, dolor, disnea y eso, 17 años. No hablen todos, que no se les escucha. Neumonía. Neumonía, perfecto. Eso es lo primero que tienes que plantear, porque ese es su mayor valor pre-T. Eso es lo primero que tienes que plantear. Y ese se plantea y tenías 25.000 de leucocitos, y una velocidad en 110, hepatoesplenomegalia, y el paciente se le inicia ceftriaxone y claritromicina. Pero resulta que el paciente no mejora. No mejora y pasan 72 horas y no mejora. ¿Se plantean algo diferente o siguen con la neumonía? Planteamos algo diferente. Claro, es una respuesta inducida, pero no importa. En este caso, ahorita no me importa. Aquí hay datos que son importantes. La velocidad en 110 habitualmente no da neumonía, no da hepatoesplenomegalia, y el hecho de que no mejore son 3 datos que llaman la atención. De hecho, ya uno más experto, a ese paciente se le pidió una prueba de esputo específicamente para hongo, porque se reinterroga y resulta que el paciente visitaba estas cuevas en Río Chico, y esas son cuevas de alta endemicidad para histoplasma. Efectivamente, le salió histoplasma, porque tenía histoplasmosis. Pero como fue un dato que fue reinterrogado porque había datos que no cuadraban, se hizo de retroscopio, ese dato yo tampoco se lo di, porque si no hacían el diagnóstico. Porque ese no es un dato que la gente venga con el dato pegado en la frente, tienes que preguntarlo. Tiene que ser interrogatorio dirigido. ¿Qué pasó con ellos? Ellos lo que hicieron fue justamente hacer lo que yo les dije que no hicieron en las anteriores.
metieron el caso clínico tal cual se los di en ChatGPT. ChatGPT les dio una cantidad de cosas al antecedente de asma, signos y síntomas clínicos, exámenes paraclínicos, y el hepatoesplenomegalia se trancó. Dice, este hallazgo es menos típico en la neumonía y podría sugerir la posibilidad de otros diagnósticos o complicaciones como sepsis o involucramiento de otros órganos. Ellos insisten en la hepatoesplenomegalia y vuelve a decir el ChatGPT, la esplenomegalia debe ser investigada más a fondo para descartar otras posibles causas. Ellos vuelven a insistir y le dicen qué enfermedades pudieran dar una neumonía bacteriana, ya asumieron que era bacteriana, complicada, la están induciendo la respuesta a ChatGPT, porque le estás diciendo, quiero neumonía bacteriana, pues ese paciente tiene neumonía bacteriana, con hepatoesplenomegalia. A la final se volvió un rollo tratando de contestar, no encontraba cómo contestar, dándole ciertas posibilidades, pero a la final, ve lo que contesta. El ChatGPT se hartó del estudiante y le dijo, para obtener datos más precisos y específicos, sería recomendable consultar estudios, casos clínicos o bases de datos hospitalarios que puedan tener registros de casos similares, y también sería útil consultar con un médico internista que pueda ofrecer una perspectiva basada en su experiencia clínica y revisión de literatura más reciente. Simplemente no se los puedo contestar. ¿Qué pasó? Como hicieron un cierre precoz con neumonía, entonces la conclusión de esos estudiantes fueron neumonía bacteriana complicada con empiema y respuesta inflamatoria sistémica, como para explicar hepatoesplenomegalia. Ahí se equivocaron, porque les faltó un dato. Entonces el problema es cómo tú le metas los datos a la inteligencia artificial para obtener la respuesta adecuada. Si tú metes datos malos, la respuesta va a ser mala. No encontró nada. ¿Por qué no encontró nada? Porque probablemente es muy específico. Justamente terapia dual en prevención primaria, eso lo digo yo por experiencia, hay muy poca información porque es raro que tú des antiagregación dual para evitar un stroke. Entonces, puedes agarrar y eliminar prevención primaria. Y le damos otra vez a Search y debería ser diferente. ¿Ven? Hay 142 resultados. Pues están viendo más o menos cómo es la búsqueda, ¿no? Tú, si 142 tú no te lo vas a leer, tú vas aquí a filtro y limitas la búsqueda. Yo les dije, traten de limitarlo primero a ver si hay metaanálisis. Si hay metaanálisis, se quedan con ello. Hay 33 metaanálisis. Entonces, hay 33 de metaanálisis. Como hay tanta información, vamos a buscar lo más reciente. Entonces, ustedes pueden cerrar aquí, dame los últimos 2 años. Le quedan 11 resultados. Entonces, tú puedes aquí, bueno, puedes filtrar más y tú quieres, bueno, quiero nada más lo que tengan full text. Te quedan quedando 11, que está muy... Ah, no, full text no, perdón. Free full text. Necesitamos lo que sean gratis. Te dan 2. Entonces, aquí tienes 2. Comparas la terapia de antiplaquetaria dual para ictus menor, ataque transitorio, un metaanálisis a través del sistema bayesiano, eso lo hablamos después también, comparación del ticagrelor versus clopidogrel con aspirina, también para lo mismo, eso está bastante bien, está bastante reciente. De todas maneras, si ustedes no le dan free full text y quieren todo lo que tengan full text para ver si hay algo que sea... Ah, pues 2018, vamos a ampliarlo. Ok. Vamos a agarrar eficacia de esto. Este es un metaanálisis, aunque está tan reciente que no me va a salir en SciHub. Vamos con uno más viejito. Que sea gratis. Este. Vamos a agarrar este. Por ejemplo. El DOI es la cédula del artículo. Ese DOI, ustedes lo copian, lo llevan a SciHub. SciHub tiene 3 plataformas. SciHub SE, porque esto siempre está bajo ataque, porque por supuesto a la gente no le interesa que los artículos sean gratis. SE, ST o RU. A veces pasa que si por uno no puedes entrar, por otro sí te lo permite. Tú aquí colocas el DOI, en ese punto que no es necesario, y no lo consiguió. Podemos intentar con... En este caso creo que no va a salir en ninguno de los 3. Vamos con uno más viejito. Pero le estoy diciendo que ahorita SciHub está teniendo bastantes fallas.
Antes sí habría casi cualquier artículo. Vamos a intentar con uno más viejo. De todas maneras... Ajá. Y por lo menos no aparece gratis en PubMed si lo llegamos a poner. No, estoy buscando intencionalmente, pero des en cuenta que ahorita muchos artículos son gratis. Free PMC, por lo que le estoy diciendo, porque hay mucha información ahora en Open o en plataformas JC que esto puedes hacer. Bueno, vamos a intentarlo así, que en Google Académico a veces te ayuda, pero aquí no copias el DOI, sino copias el título. ¿Dónde está? Voy a copiar. Te vas a Scholar Google y en Scholar Google Académico. Además te sirve aquí. Este es un artículo que a pesar de que tiene 2 años está citado nada más por 2 personas. Tú dices, bueno, ¿será que pierdo tiempo buscándolo? Eso es una cuestión. Entonces tú tienes aquí la ventaja de las 6 versiones. Y aquí, eventualmente, tú puedes conseguirlo en otras publicaciones que a veces te la pueden dar gratis. Eso tiene, a veces cerrando, quiero hacer esa misma prueba ahora en 3 escenarios diferentes. Uno, ¿qué pasa? Vamos a empezar con OpenEvidence. ¿Cuánto tiempo desde que esté, o sea, que haya sido liberado el artículo? Eso depende de la patología. Si es una patología poco frecuente, a veces tienes que buscar artículos muy viejos. Si es un artículo muy reciente, tienes que buscar artículos nuevos. Ese punto de corte, 5 años, no es cierto, porque eso depende de la patología. Y el gran ejemplo fue el COVID. El COVID, durante el 2020-2021, si un artículo tenía más de 3 meses, ya era viejo. 3 meses. Entonces, pero por ejemplo, en enfermedad cardiovascular, sí, un artículo de 5 años, más de 5 años, muy viejo, aún más, ahorita más de 2 años, porque ahorita salieron nuevas guías. Entonces ya artículos de más de 2 años comienzan a ser viejos. Eso depende de la patología. Te puedes orientar mucho en la cantidad. Tú haces la búsqueda y si ves que tienes muchos artículos, tú comienzas a jugar con el filtro. 5 años, los últimos 2 años, el último año, los últimos 6 meses. Vamos a usar OpenEvidence. En OpenEvidence ustedes tienen que abrir sesión, tienen que demostrar que son estudiantes de medicina. Uso de agregantes plaquetarios. Bueno. En el tratamiento del ictus. Bueno, yo no sé qué le pasa. Entonces, y vamos a iniciarlo home. Nuevamente. Está lento. Y vamos a poner la ventaja de la inteligencia artificial, que a pesar de que las plataformas están en inglés, reconoce bastante bien el español. Vamos a hacer la misma. Perfecto. Vamos a empezar con este Copilot. Lo que quiero es que vean que te da 2 líneas, dos párrafos. El uso de agregantes plaquetarios, el tratamiento de ictus es una práctica común. Quiero que lo que vean es que es una respuesta bastante básica. Te da la información de dónde lo obtuvo y si se dan cuenta de dónde lo obtiene, generalmente son blogs, son opiniones, son páginas de médicos o Wikipedia, incluso a veces lo saca. A veces saca de plataformas como Elsevier, pero generalmente son recomendaciones o guías. No lo saca directamente de los artículos. Perplexity, des en cuenta que da una respuesta un poquito más estructurada, no mucho más, pero sí más estructurada. Te lo califica: tratamiento inicial, doble terapia, ictus, riesgo de sangrado, evidencia de eficacia, estrategias, consideraciones clínicas. Y también te da de dónde lo saca. Si vamos a ver, des en cuenta que ya la bibliografía es un poquito diferente. Esta es Gaceta Científica, Medicina de Buenos Aires, guías de tratamiento preventivo en ictus isquémico, ya es un guideline también. No es solamente Bing, no es solamente... Pero tampoco te lo saca directamente de los artículos
de ensayos clínicos ni de metaanálisis. Open Evidence, con la misma pregunta, vean la información, la calidad de información. Análisis de farmacoterapia de la misma revista Stroke directamente. 2019, 2022, 2022, 2023, 2022. Muy bueno, pero des en cuenta que la búsqueda que hicimos en PubMed de lo mismo, con búsqueda booleana, obtuvimos información del 2024. ¿Están viendo la diferencia? Sí. Ajá. ¿Qué pasa? Copilot, vamos un segundo a Copilot para ya cerrar la clase, porque yo me tengo que ir. No es Copilot o los chatbots. Copilot porque es el ejemplo que estoy dando, por eso es ChatGPT o Abby o cualquiera que ustedes quieran usar. Tú puedes inducir la respuesta de mejor calidad. Tú le dices, puedes realizar una búsqueda booleana como un médico experto. Entonces, así ustedes inducen a la inteligencia artificial para que se ubique y limite mejor. Entonces, claro, aquí en este caso, como ya yo le había hecho la pregunta anterior, directamente me hizo la búsqueda booleana. La idea era que me dijera que sí. Y después yo le hacía la pregunta. Entonces, busca esto. Dense en cuenta que la búsqueda booleana se parece a la que hicimos pero incluso es más completa. ¿Ven? Toda la búsqueda booleana que hizo. Aquí mete monoterapia, terapia dual, stroke, prevención, síndrome coronario, prevención primaria o secundaria, en metaanálisis o ensayos clínicos controlados. ¿Lo ven? Sí, doctor. Si esto ustedes le dan a copiar y se lo llevan a PubMed y lo colocan aquí, vamos a ver qué va a pasar. Dice, vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto. Entonces aquí está demasiado específica. Entonces aquí hay que comenzar a eliminar términos. La hizo demasiado específica. Pero eso es porque hay que quitar esto de aquí al final. Esta revisión sistemática, ensayos clínicos controlados, metaanálisis, lo quitamos. Antiplatelet, terapia, vamos a limitarlo. Prevention, ahí está todo esto. ¿Qué pasa? Aquí está un error. Aquí un error aquí. Fueron ignorados. Sí. Aquí hay un error que no estoy reconociendo. Vamos a quitar antiplatelet. Venga, no sé cuál es el error, sinceramente. Más otra búsqueda. Alexis, ¿me va a llamar? Sí. No, ¿cómo reinicio todo esto? Vamos a iniciarlo de cero, porque creo que tiene un sesgo. Okay. Vamos a cerrar aquí, vamos a abrir Copilot por aquí. Okay, ajá. José.
Bueno, ya no voy a poder seguir, porque ya me tengo que ir. Pero la idea es esa. Eso lo podemos practicar en clase a través de la búsqueda booleana. Lo que quería demostrarles era que los mejores buscadores para ustedes son Open Evidence y el mismo Perplexity. Tienen que estar pendientes de dónde sacan la información, pero si quieres tener una búsqueda más fidedigna, hacer una búsqueda que acerque la inteligencia artificial te haga la búsqueda booleana y esa pegarla en PubMed y buscarla. Aquí no sé por qué me está dando el error, no le conseguí, porque generalmente se equivoca si pasa mal un... Let's explore the world together. I can be your sounding board. Cállate. Ajá. Vamos a ver. Tú primero le preguntas, ¿podrás...? Doctor, también, por lo menos a veces lo que yo hago con ChatGPT para que me haga tal cual como yo quiero es que le doy un ejemplo. O sea, se le puede dar un ejemplo. Eso se le puede dar un ejemplo. Para hacer una búsqueda booleana como médico experto. Igual cuando tú metes un caso clínico, tú tienes que primero decirle, quiero que me analices este caso como si fueras un internista, como si fueras un infectólogo, como si fueras ta. Entonces, aquí me dice que sí lo puede hacer. Esto es lo que yo estaba buscando que me respondiera ya. Lo que pasa es que ya lo induje, porque le primero le hice la pregunta. Haz una búsqueda booleana acerca del uso de la antiagregación plaquetaria dual o en monoterapia en pacientes con ictus. Vamos a ver si ahora sí me lo hace más bonita. Pero no me hizo ahora la búsqueda booleana. Insisto. Para copiar y pegar en PubMed. Ajá, ahora sí lo hizo. Debería corregirlo. Al fin. 487 resultados. Te das cuenta que da mucho más. Aquí nuevamente reducimos a lo más recientico. 271. Seleccionas nada más los metaanálisis. Y Free Full Text. Ya va por 58. Vamos, Free Full Text 23. Entonces aquí tú escoges lo que se parezca más a lo que estás buscando. Pero vuelvo a insistir, des en cuenta que tiene información mucho más reciente de la misma pregunta que le hice a Open Evidence, que lo más reciente que me da es 2022. ¿Ven la diferencia? Sí. Entonces, tienen que aprovechar la búsqueda booleana. Lo que pasa es que a veces pasa con estas cosas, así que entonces no entiende o te mete un término que no reconoce PubMed, pero frecuentemente sí puede funcionar. Claro, Open Evidence y Perplexity son buenos para hacer una búsqueda rápida, inicial, pero no te va a dar la información completa. Puedes estar dejando información por fuera. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Me encantó, profe. Muchísimas gracias. Sí, me encantaría que pudiéramos volver a practicar en clase para que... Bueno, lo que pasa es que el problema es el internet, pero sí. Ahorita lo que vamos a hacer es cómo analizamos ahora la data. Yo quiero que ustedes vayan practicando ustedes mismos. Si tienen duda, podemos sentarnos un momento a hacerlo, pero revísense todas esas plataformas y dense cuenta que no solamente es Google, no solamente es Google Académico, no solamente ChatGPT, que ChatGPT, la pregunta no puede ser tan básica. La pregunta tiene que ser lo más detallada posible. Y si a través de buscadores adecuados como PubMed, Cielo, etcétera, etcétera, es mucho mejor. O sea, aprovechen la inteligencia artificial como debe ser. ¿Ok? Ok. Bueno, nos vemos el lunes, debe ser como a las 9:30 más o menos en el 308, pero después estamos hablando de ese detalle. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Que me vaya bien en el viaje. Okay. Nos vemos. Chao.